es derivada al reumatólogo desde la atención primaria por dolores y rigidez creciente en sus dedos y muñecas, desde hace más de 3 meses. Antes de su último embarazo, 3 años atrás, había experimentado síntomas similares, pero estos con el tiempo desaparecieron. Tras el nacimiento de su último hijo, la paciente refiere una mayor intensidad de los síntomas, encontrándose progresivamente más torpe para llevar sus tareas cotidianas y aficiones habituales como jugar con su consola, ¿no? Los síntomas eran peores por la mañana. La paciente no presentaba problemas en el resto de sus articulaciones. La historia familiar revela que su madre había padecido artritis reumatoidea. Al examen físico, dice, la exploración de la paciente estaba pálida, sus muñecas presentaban inflamación dolorosa, bilateral y simétrica. La paciente demostraba movimientos normales, el resto de la exploración física se encontraba sin ninguna alteración, ¿no? En los resultados de laboratorio, el hematocrito, la hemoglobina normal, el hemograma, la glucosa, la creatinina normal, ¿sí? Eh, Pruebas hepáticas normales. Y bueno, el cuadrito es aquel que me resumía casi, o bueno, la mayoría de exámenes que están muy directamente relacionados con esta enfermedad, ¿no? La velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, factor reumatoideo, anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinado y anticuerpos antinucleares. Todos ellos, exceptuando el ANA o anticuerpos antinucleares, salía negativa, ¿no? Todos los demás estaban por encima de los valores normales que están en la columna de la derecha, en la última columna, ¿no? Entonces, voy a ir explicando yo esto y les voy a dar para que ustedes participen casi al final y en el otro caso clínico con el que vamos a trabajar de la práctica el día de hoy. ¿Listo? Voy a avanzar un poquito rápido porque les dije que hemos perdido minutos. Miren chicos, cuando ustedes se encuentren con un caso clínico, necesitan reconocer los diferentes síntomas que describen en el caso, ¿no? O que lo describe la paciente o lo describe el médico eh, que lo ha escrito, ¿no? Entonces, existen algunas ideas o síntomas que han colocado allí que son muy específicos de la enfermedad, ¿no? Entonces, a esos hay que tenerles, hay que tratarlos de ubicar muy rápidamente. Luego existen otro tipo de conclusiones, ¿no? De los antecedentes que están allí, que son síntomas secundarios, pero que van ayudando a corroborar el primero. ¿Listo? Y tercero, síntomas que no están muy relacionados, no están ligados específicamente, pero que me ayudan a confirmar todo lo anteriormente evidenciado. ¿Listo? Primero, tenemos una mujer de 35 años de edad, ¿sí? Que presenta rigidez y dolor creciente en sus dedos y muñecas desde hace más de 3 meses. ¿Listo? Ese es un dato muy importante, ¿correcto? Y también este de aquí, los síntomas eran peores por la mañana. ¿Listo? Los síntomas eran peores por la mañana. ¿Listo? ¿Qué más podría subrayar como un antecedente o una sintomatología muy característica? ¿No? Dice, en el examen físico, sus muñecas presentaban inflamación dolorosa, bilateral y simétrica, ¿no? Entonces, estas tres ideas son las que me marcan el inicio de un diagnóstico muy característico de una inflamación sí o sí y muy relacionado a lo más sencillo, una artritis reumatoide, ¿no? Hasta lo más complejo, cualquier tipo de enfermedad autoinmune más eh, bastante mente acentuada. ¿Listo? Seguidamente tenemos otro tipo de antecedentes que nos van a ayudar. Por ejemplo, dice, tras el embarazo, ¿no? Ella había experimentado síntomas similares, pero estos con el tiempo desaparecieron. Tras el nacimiento de su primer hijo, aumentaron con mayor intensidad, ¿no? ¿Listo? Entonces, esa idea también es una idea ya secundaria que se presenta en mujeres en gestación, ¿no? Cuando la mujer empieza su estado de gestación, el sistema inmunitario, vamos a llamarlo así, se repotencia, ¿listo?
Producto de ello, estos dolores, estas características de esta enfermedad suelen desaparecer y en otros casos suelen bajar a a un nivel mucho más bajo, ¿no? Pero en esta paciente habían desaparecido. Pero ¿qué sucede? Cuando ya da a luz la paciente, esta enfermedad se reactiva y se reactiva de una forma muy tranquila, vamos a llamarlo así, o simplemente se dispara y los dolores y todos los síntomas que aparecieron al inicio, pues se van a dar mucho más marcados, ¿no? Entonces, esto es algo también característico de la enfermedad, pero que también nos podría llevar a confundir con otras enfermedades, ojo, ¿listo? Y bueno, el tercer punto que yo podría indicar es la historia familiar. ¿Listo? La historia familiar, o sea, la parte genética. Habíamos indicado que el paciente tiene, o perdón, la enfermedad es una enfermedad netamente ligada a la herencia familiar. ¿Listo? Pero eso no es determinante, ¿no? No quiere decir que si una mujer tiene a su abuelita, a su mamá, a su tía, etcétera, con la enfermedad de la artritis reumatoide, no necesariamente esta mujer va a tener artritis reumatoide. ¿Listo? ¿Podría presentarse? Sí. ¿Hay mucha probabilidad? Sí, pero no es determinante, ¿no? Entonces, pero este dato me va finalmente complementar a los otros dos datos que he podido evaluar, ¿no? Entonces ya tengo ahí una idea más clara de lo que estamos observando. Y bueno, aquí al final tenemos los resultados de laboratorio. ¿Listo? Los primeros resultados que ustedes están observando allí, pues son exámenes complementarios, ¿sí? Pero que están relacionados, vamos a ponerle aquí, exámenes complementarios. ¿Listo? Relacionados a la enfermedad, ¿no? Se ha evidenciado que la presencia o un hematocrito elevado, una hemoglobina bastante baja, pues, perdón, un hematocrito bajo, una hemoglobina baja también, podría ser un paciente con anemia y también está muy relacionado con esta enfermedad, ¿sí? En el hemograma podríamos encontrar una leucocitosis, una linfocitosis, ¿no? Una neutrofilia, pero en este caso el hemograma está normal, ¿correcto? También la creatinina sérica también está muy relacionada con artritis reumatoide. Pero miren, todos estos están pues normales, ¿no? Entonces, mm, me harían dudar de lo primero que yo he estado evidenciando al inicio, ¿no? Y podría decir, bueno, de repente no es una artritis, podría ser una enfermedad autoinmune. Pero para ello nos piden exámenes más específicos, ¿listo? Exámenes como la velocidad de sedimentación. ¿Listo? Por favor, necesito 5 alumnos que quieran participar. Levanten su manito si es que desean participar. Sí, Jacqueline, gracias. Jacqueline, siga con la manito levantada si es que va a participar. Brenda, Arlis, Rolando, Jacqueline. Falta uno más. Ok, por el momento los 4. Y Daniela, listo. Muy bien. Entonces, Jacqueline, una consulta verificando por qué es importante evaluar la velocidad de sedimentación en estos pacientes que probablemente podrían tener artritis reumatoide. Doctor, sería porque indica que sí tienen una buena coagulación. Ya está relacionado con la movilidad del paquete globular. Aquellos pacientes que tienen artritis reumatoidea tienen elevada, ¿sí? Esta velocidad de sedimentación. ¿Listo? ¿Ya? Entonces está bien, vamos a ir anotando. Ok, gracias. De allí tengo a Brenda. Brenda, por favor, la importancia de pedir una proteína C reactiva. ¿Cuál es?
Eh, Porque esta es una proteína, una enzima, que está relacionada con lo que es la inflamación. ¿Ya? Y la artritis reumatoide también está caracterizado por inflamación de las Eh, articulaciones. ok, Brenda, una consulta. ¿La proteína C reactiva es un marcador de inflamación, como has indicado, específico para artritis reumatoide o no? No. No, ¿verdad? Bien, entonces, gracias, Brenda. La proteína C reactiva, recordemos, marcador de inflamación, ojo, un marcador no específico de artritis. ¿Listo? Proteína C reactiva me marca y me detecta inflamación a nivel de cualquier órgano, ¿no? Una persona que tiene una peritonitis ingresa con una proteína C reactiva totalmente disparada, elevada, ¿no? Una persona con COVID-19 tiene su proteína C reactiva totalmente elevada, ¿no? Entonces no es específica para este tipo de enfermedad, por si acaso, ¿no? Y como ustedes están viendo aquí, tiene aproximadamente 16 veces más elevada que los valores normales, que es hasta 0,5. ¿Listo? Bien, gracias, Brenda. De allí era Arlis. Sí, doctor. Arlis, ¿por qué me piden el factor reumatoideo? Yo creo que es por lo que vieron que, bueno, primero que nada, que tenía la rigidez, bueno, no en las mañanas, que eso es claro, bueno, por lo que leí, entendí, es un claro signo de que es artritis, después de que siempre ya le costaba mucho poder manejar sus aparatos y bueno, porque su mamá, ¿no? Aunque usted dijo que no era un indicador de que podría ser, pero creo que influye bastante el hecho de que ya su madre haya tenido, pues no, antecedentes de artritis reumatoide. Entonces creo que por eso, más que nada que de repente para descartar un poco, ¿no? Y poder tener un diagnóstico más certero, creo yo. Por eso le pidieron el factor reumatoide, doctor. Ok, listo, gracias, Arlis. Bien, entonces, factor reumatoideo, recordemos que evalúa la presencia de inmunoglobulinas M o factores reumatoideos clásicos en personas que tienen artritis, ¿no? Entonces, con los exámenes físicos, los antecedentes que se ha logrado recolectar, se presume, ¿no? Probablemente que tenga una artritis, entonces uno de los primeros exámenes que se hace, aparte de la proteína C reactiva, de la velocidad de sedimentación, tiene que ser el factor reumatoideo para detectar factores reumatoideos, ¿sí? Detectar un exceso de inmunoglobulina M, ¿ya? Por favor, no es que el factor reumatoideo me diagnostique artritis, porque ya hemos indicado que no es un examen diagnóstico, ¿no? Simplemente para que detecte factores reumatoideos o inmunoglobulinas M características de los pacientes con artritis. ¿Listo? Y ustedes están observando que el valor 160 unidades internacionales, acá faltó la I, por mililitro, es hasta 50, ¿no? Miren, 160, casi 3 veces más. ¿Listo? Muy bien, gracias. Rolando, ¿por qué nos piden anticuerpos antipéptido cíclico citrullinado? Ya, buenas tardes. El anticuerpo antipéptidos de ciclocitrulinado es un no, pero es un ¿cómo decirlo? Un autoanticuerpo. Perdón, me ¿Ya? confundo. Y claro, por el hecho de que es un autoanticuerpo, si es que, bueno, en ese caso, este es un signo, un signo bastante común en la artritis reumatoide. Claro, al mismo hecho de que este mismo autoanticuerpo produce daños a las proteínas en este caso o a las articulaciones de las personas con este trastorno autoinmunitario. Bueno, eso es todo. Ya, a ver, Rolando, entonces, esos anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinado, ¿a qué te hacen recordar? ¿Te hacen recordar algo? ¿El nombre? Citrulina. ¿A qué, Rolando? La citrulina es del óxido nítrico. Ajá. Y cuando les expliqué, les indiqué que pacientes con artritis reumatoide tienen elevada cantidad de citrulina presente, ¿no? Por el estrés que está produciendo la inflamación, ¿no? Claro. Muy bien, gracias, Rolando. Entonces, estos anti-CCP, ¿no? También se le conoce como
anti-CSP, ¿no? Su simbología, ¿sí? Es una prueba específica para detectar artritis reumatoide. Es una prueba diagnóstica porque trabaja con otro tipo de prueba llamada ELISA, una técnica más sensible, más específica, ¿no? Que detecta también esta proteína en exceso, la cual es característica sí o sí en personas con artritis, ¿no? Y miren, tiene aquí 84 unidades internacionales por mililitro, el valor normal es hasta 25, casi 4 veces más. ¿Listo? Y finalmente Daniela, ¿listo? Daniela, anticuerpos antinucleares. ¿Por qué, Daniela, cree Ya, usted que pidieron esto? bueno, los anticuerpos antinucleares son usados principalmente para poder diferenciar si la enfermedad es o no autoinmune. Y en artritis reumatoidea, o sea, sí se encuentra, sí se podría encontrar, pero no es, no en mayor porcentaje como por ejemplo en otras enfermedades, ¿no? Que es el IS. O sea, más que todo para ver si es antiinmune, autoinmune o no. Ok, gracias. Bien, entonces, chicos, los ANA, ¿no? Anticuerpos antinucleares, o también conocidos como ANA, ¿sí? ANA. Bien, son bastantes marcadores que me permiten evaluar enfermedades autoinmunes. ¿Listo? Bien, miren, hasta aquí, hasta el factor reumatoideo, más los antecedentes, el análisis físico, probablemente estemos frente a un caso de artritis, ¿no? Y el médico probablemente pueda decir, sí, artritis. Es más, no ve el factor reumatoideo, lo ve elevado y dice, sí, este paciente probablemente tenga artritis. Entonces, ¿qué hace el médico? El médico en ese momento tiene que actuar de la siguiente manera. Dice, voy a confirmar que sea artritis reumatoide. Entonces, debo de pedir un examen más específico para detectarlo. Entonces, pide los anti-CCP. ¿Listo? Para confirmar que sea artritis. Y también voy a pedir los ANA, los anticuerpos antinucleares, para verificar si es que esto me sale negativo, los anti-CCP, el ANA, y si el ANA me sale positivo, probablemente sea otro tipo de enfermedad autoinmune que no sea la artritis. ¿Listo? Entonces, el anti-CCP, miren, salió positivo, ¿correcto? Entonces ya yo digo, ya mi paciente es positivo para artritis reumatoide. Probablemente el ANA salga negativo, ¿no? Y miren, salió negativo también porque ya estamos frente a un tipo de artritis, o bueno, una enfermedad autoinmune, específicamente la artritis, ¿no? Ya no las otras como lupus eritematoso, síndrome de Sjögren, etcétera. ¿Listo? Entonces, allí está la explicación. Bien. Listo, chicos. Entonces, el diagnóstico, artritis reumatoide, ¿correcto? Eh, diagnóstico diferencial. No sé si alguien quiera leer su diagnóstico diferencial. ¿Jacqueline quiere participar o se quedó con la mano levantada? Ok, gracias. ¿Alguien desea Disculpe, doctor. participar? No hay problema. Nadie quiere dar su diagnóstico diferencial. Nadie hizo el trabajo. Neil, a ver, por favor, léanos su diagnóstico diferencial. Ok, doctor, no sé si está bien porque mucho de lo que usted dijo ahorita, yo lo consideré como diagnóstico diferencial y como se ¿Ya? puede observar en el diagnóstico, todo indica que es un proceso de artritis reumatoidea. Sin embargo, yo consideré que puede haber fallas en ciertos exámenes, sobre todo en los tres últimos últimos exámenes, porque tomando en cuenta el BSG, se puede tratar de cualquier enfermedad. Cuando el número es elevado de BSG, puede ser desde cáncer, enfermedades autoinmunes, entonces no se puede saber bien hasta ese momento. Y como también dio un resultado negativo en los anticuerpos antinucleares, se descarta cualquier enfermedad autoinmune, entonces se podría llegar al caso de que sea cáncer. En ese caso yo propuse que se realice una prueba de ELISA para detectar qué tipo de anticuerpos están circulando en la sangre y así tener la seguridad de que los resultados dados en el examen de factor de, de FR y de anti-CCP son los correctos.
Ya, ok. Entonces, bueno, está bien lo que usted está pensando. No tiene usted todavía claro cuál es el diagnóstico, ¿no? Y más se ha abocado a verificar los probables errores que podía haber en los análisis, ¿no? Entonces, por eso no se ha lanzado a dar un diagnóstico diferencial. Sin embargo, recordemos que lo que son anticuerpos antinucleares me va a brindar información de otros tipos de enfermedades autoinmunes, ¿correcto? Ya con el anti-CCP, que es una prueba de ELISA, que detecta los anticuerpos específicos para artritis, entonces ya nos está indicando sí o sí de que, la enfermedad que está allí presente es una artritis, ¿no? Entonces, estaríamos frente a la artritis, ¿ok? ¿Alguien más que desee leer su diagnóstico diferencial o pasamos ya a la práctica que nos toca? Bien, pasamos a la práctica que nos toca entonces, ¿ya? Bueno, voy a leer sus diagnósticos diferenciales este fin de semana. Bien, entonces, estamos, práctica número 2, ¿sí? Corresponde a la técnica de inmunoprecipitación y evaluar los llamados o las reaginas presentes en el plasma de pacientes que podrían sífilis, ¿listo? Identificación serológica de sífilis. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es como hemos venido trabajando, la primera parte va a ser dedicada a explicar la técnica, algunas características de la técnica, seguidamente la enfermedad y finalmente la metodología, cómo se lleva a cabo, metodología con la que se... ¿Listo? Bien, entonces vamos a colocar en verde, ¿listo? Bueno, punto número 1, ¿sí? Tenemos lo que es la inmunoprecipitación. ¿Listo? Inmunoprecipitación. ¿Ya? Por favor, durante la exposición de esta práctica, yo voy a escribir inmunopp, ¿sí? Que es la forma en cómo yo abrevio inmunoprecipitación. ¿Listo? No es para ustedes. Acá miren, lo voy a poner solo yo. ¿Listo? No es que ustedes lo tengan que escribir en el examen de esta manera. ¿Ya? Es una forma simplemente para simplificar inmunoprecipitación. ¿Ya? Bueno, la técnica de inmunoprecipitación, chicos, es otra técnica serológica, ¿no? ¿Correcto? Es una técnica muy sencilla y muy rápida de poder trabajar. ¿Listo? Muy rápido, ¿no? Es aproximadamente el tiempo que nos demoramos en hacer una inmunoaglutinación, 10 minutos aproximadamente, el mismo tiempo. ¿Listo? ¿En qué se basa esta técnica de la inmunoprecipitación? Se basa en la unión, ¿sí?, de dos moléculas, ¿correcto? Y producto de esta unión de dos moléculas, ¿sí?, hay una precipitación, se evidencia una precipitación como reacción. ¿Listo? ¿A qué llamo precipitación? A cuando las moléculas, por su peso, por su densidad, ¿sí?, por su tamaño, caen al fondo de un tubo, de un recipiente, ¿correcto? Y otras moléculas menos pesadas, menos densas, quedan flotando en la parte superior, ¿no? Eso es precipitar, ¿verdad? Muy bien. Este punto lo vamos a explicar mejor cuando veamos el fundamento de la prueba y así me van a entender. ¿Listo? La inmunoprecipitación, chicos, también es una técnica que no sirve para el diagnóstico. ¿Listo? No sirve para el diagnóstico. No es una prueba diagnóstica, ¿correcto? Sin embargo, es una prueba que me ayuda en el diagnóstico. ¿Listo? Son dos cosas muy distintas. Ojo, no puedo diagnosticar con esta prueba. Lo que sí puedo es ayudarme de esta para, conjuntamente con otras pruebas, dar un diagnóstico más certero, ¿no? Algo muy parecido a la
aglutinación que vimos la semana pasada. ¿Listo? Al igual que la técnica de inmunoaglutinación, es una prueba que presenta menores valores de sensibilidad. Es una técnica muy baja en sensibilidad. ¿Listo? Y también muy baja en especificidad. ¿Listo? ¿Correcto? Aquí voy a colocar otro asterisco porque es importante conversar de esto más adelante. ¿Sí? La especificidad. Bien, es una prueba de campo, la podemos trasladar. Vamos a poner aquí prueba de campo. Podemos trabajar en campañas esta prueba, etcétera, etcétera. ¿Listo? La inmunoprecipitación. Bien. Bueno, son características las más simples y más específicas para esta técnica. ¿Listo? Iremos viendo la técnica conforme vamos desarrollando la práctica. ¿Listo? Segundo punto a tratar es la prueba de, la enfermedad con la que vamos a trabajar. Sífilis. ¿Listo? La sífilis. Bueno, la sífilis es una enfermedad infectocontagiosa, ¿sí? Enfermedad infectocontagiosa, ¿correcto? Es una enfermedad de transmisión sexual o comúnmente conocida como ETS, ¿correcto? Es producida, ¿sí? Producida por una espiroqueta, ¿no? Un tipo de bacteria es llamada Treponema pallidum o pallidium, como quieran llamarle, o también pueden escribirlo T. pallidum. Por favor, el nombre científico de esta espiroqueta, cualquiera de estas dos posibilidades, es la forma correcta de escribir. ¿Listo? La primera palabra, ¿sí? Su primera letra tiene mayúscula, treponema, ¿sí? Después pallidium sigue con letras minúsculas. O si quieren, T mayúscula punto pallidium, ¿sí? Así es que cualquiera de esas dos alternativas son las correctas para escribir. No existe dos palabras con mayúscula, la primera en minúsculas, la segunda con mayúsculas. No, no existe eso. Tampoco existe treponema P, ¿no? No existe ello. ¿Listo? Así es que, por favor, ojo para su examen. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Esta sífilis, chicos, pacientes positivos, ¿sí? Pueden ser pacientes sexo femenino, pacientes del sexo masculino, positivos, ¿sí? Producen en su organismo, ¿sí? Los llamados o las llamadas reaginas. ¿Ya? No son reginas, reaginas, ¿correcto? Estas reaginas son proteínas específicas de pacientes con sífilis. ¿Listo? Son una especie de anticuerpos que la persona que está infectada empieza a producir de una manera excesiva. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué más debemos saber aquí? La sífilis tiene 3 etapas bien marcadas. ¿Listo? La primera etapa se llama sífilis primaria. Sífilis primaria. ¿Sí? En esa sífilis primaria, ella ocurre desde el momento de la infección, ¿correcto? Hasta aproximadamente cuando aparecen los famosos chancros. ¿Listo? Una especie de ampollas, no sé cómo alguna vez se han quemado, ¿no? Se generan unas ampollas, ¿correcto? Con agua adentro. Entonces, estos chancros, ¿sí? Aparecen a nivel de los genitales, ¿sí? Pero en su zona externa,
¿Listo? En la zona externa de los genitales. Aparece a nivel del pene, aparece a nivel del ano, aparece a nivel de la vagina, ¿sí? Labios mayores más que todo, ¿sí? Ok, entonces es en esta fase, ¿correcto? Que la mayor parte de personas que han sido infectadas eh, no se dan cuenta que están infectadas con Treponema pallidum, ¿no? O pallidum, ¿correcto? Entonces el diagnóstico no es certero aquí, diagnóstico no adecuado, ¿sí? Llamo no adecuado al diagnóstico fallido, ¿listo? ¿Por qué? Porque no hay mucha sintomatología de por medio estas primeras 2 a 3 semanas, que es donde se está produciendo gran cantidad de la espiroqueta. ¿Listo? Entonces hay un diagnóstico fallido, no se puede detectar Treponema pallidum. ¿Listo? Segunda es la sífilis secundaria. ¿Listo? Esta sífilis secundaria se caracteriza por la aparición de máculas y también de pápulas. ¿Listo? Máculas y papas. Perdón, pápulas. Papas, estoy de hambre. Específicamente se forma un exantema. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esta mácula pápula? ¿No? Que este chancro finalmente revienta. ¿Listo? Y se expone. ¿Sí? Se expone. Entonces, en esta sífilis secundaria, ¿sí? Es donde se da el contagio, vamos a decirle, más alto, ¿correcto? Mayor contagio. Obviamente porque tengo expuesta las heridas a nivel de los genitales, ¿listo? Y lo que está supurando de estas máculas pápulas es netamente Treponema pallidum, ¿no? Entonces, imagínense cualquier persona que tenga estas máculas pápulas expuestas y tenga relaciones sexuales, pues va a contaminar al 100% a la otra persona, ¿verdad? Entonces, mayor contagio, entonces aquí hay mayor probabilidad de diagnóstico. ¿Listo? Tanto diagnóstico físico o clínico, ¿sí? Como diagnóstico patológico. ¿Listo? ¿Por qué físico-clínico? Porque obviamente estoy evidenciando las máculas, pápulas, un tamaño entre 1 centímetro a menos, ¿no? Son muy características estas máculas de esta enfermedad, entonces lo puedo evidenciar, ¿listo? Y patológico porque obviamente aplicando una prueba me va a dar positivo, ¿listo? Finalmente llego a una sífilis terciaria, ¿listo? Y en la sífilis terciaria, este T. pallidum empieza a migrar, ¿sí? Empieza a migrar, ¿correcto? Ya no se aloja solo en los genitales, sino que va avanzando, pero va avanzando en dirección hacia nuestra cabeza, hacia nuestro cerebro, ¿no? Entonces puede haber aparición de estos chancros a nivel de la caja torácica, ¿no? En las extremidades superiores, ¿correcto? Entonces, hasta que llega al sistema nervioso central y podría provocar la muerte. ¿Listo? Normalmente se logra detectar en la etapa secundaria, ¿no? Por lo que les menciono, ¿sí? Entonces, una vez que logras detectar, aplicas antibióticos y paras a esta espiroqueta, ¿no? El detalle es que muchas veces los pacientes son asintomáticos, ¿correcto? No hay dolor de por medio, entonces el paciente sigue haciendo su vida sin ningún problema, ¿correcto? Puede haber la aparición de prurito nada más, pero después no hay algo que podría molestar. Entonces, simplemente el paciente, en muchos casos, hay personas que se
que se curan sin haber tomado ningún antibiótico, ¿no? Pero cuando pasan a una sífilis terciaria, esas personas que no logran curarse en la secundaria, su sistema inmunitario es bastante bajo, entonces pasan a una sífilis terciaria y es allí donde ya hay un mayor compromiso porque hablamos ya de otros órganos muy esenciales para nosotros. ¿Listo? Bien, dentro de la sífilis vamos a hablar las pruebas diagnósticas. ¿Listo? O de las pruebas diagnósticas. Y para hablar de las pruebas diagnósticas, ¿sí? Vamos a poner aquí pruebas diagnósticas. ¿Sí? Vamos a tener las llamadas pruebas no treponémicas y las llamadas pruebas treponémicas. ¿Listo? Treponémicas y no treponémicas, ¿correcto? Las pruebas no treponémicas, chicos, son pruebas que se caracterizan por no usar proteínas de treponema pallidum. ¿Listo? No usa ninguna proteína de treponema pallidum. Son pruebas in vitro, pruebas, vamos a llamarle, que no tienen de por medio un agente biológico, ¿sí? Y estas pruebas son, por ejemplo, la prueba de RPR y la prueba de BDRL. ¿Listo? Y las pruebas treponémicas sí usan, ¿sí? Sí usan proteínas de T. pallidum. Entonces, aquí lo hace más específico, ¿correcto? Y tenemos bastantes. Tenemos la FTA-ABS, ¿sí? Tenemos la prueba de TPHA, tenemos Western blot, ¿correcto? Esa se llama inmunofluorescencia indirecta por absorción. ¿Listo? Tenemos la microhemaglutinación. ¿Listo? Y esto es el Western blot. Ya les explicaré algo de cada una de estas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que concierne a sífilis. ¿Listo? Lo que concierne a sífilis. Bien. Vamos al punto número 3, que es nuestra metodología. ¿Sí? Metodología. Bien. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta práctica? ¿Cómo se realiza esta determinación de reaginas? Bien. Lo primero, como ya les dije siempre, es la toma de muestra, ¿sí? La muestra es sangre, ¿correcto? De 2 a 3 ml. Y esta muestra de sangre se deposita en un tubo con anticoagulante, o sea, lo que voy a obtener es plasma. ¿Listo? Plasma. Antes de ello me había olvidado de indicarles, ¿alguien sabe qué significa RPR y qué significa BDRL? RPR es la prueba de reagina plasmática. Prueba rápida La prueba. de reagina plasmática. ¿Su nombre, por favor, señorita? Melanie Cama. Verónica. Melanie, doctor Melanie. Perdón, Melanie. Melanie. Listo, Melanie. Gracias. ¿Listo? Prueba rápida de reaginas plasmáticas. ¿Listo? ¿Alguien sabe qué significa BDRL? Prueba serológica para sífilis, doctor. Sí, el RPR también es una prueba serológica para sífilis. Pero BDRL
Doctor, son siglas en inglés ¿Ya? A que ver. significan Venereal Disease Research Laboratory. Ok. ¿Listo? Muy bien. Enfermedades venéreas de investigación en el laboratorio. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién dijo la traducción, por favor? Brenda. Brenda. Gracias, Brenda. Aquí estás. Ok. Listo. Entonces, esas son las dos pruebas treponémicas, perdón, no treponémicas, más empleadas, ¿no? De las cuales la más sencilla es la RPR y luego BDRL. ¿Listo? Bien. Entonces, vayamos a la metodología. Requiero plasma. ¿Por qué? Porque la prueba que yo voy a trabajar es la prueba de RPR. ¿Listo? RPR vamos a trabajar. ¿Sí? Prueba rápida de proteínas, prueba rápida de reaginas plasmáticas, perdón. ¿Listo? Bien, entonces una vez que tengo la muestrita de sangre, lo que hago es mi análisis cualitativo también. ¿Listo? Entonces, esta prueba es muy parecida, muy parecida en casi todo a la inmunoaglutinación que vimos la semana pasada. ¿Listo? Entonces también tiene un análisis cualitativo. ¿Listo? Análisis cualitativo. En el análisis cualitativo, ¿quiénes intervienen? Interviene unas partículas llamadas partículas de carbono. ¿Listo? Interviene un control positivo, interviene un control negativo e intervienen las muestras. ¿Listo? Bien. No me van a poder responder si es que antes no les he explicado el fundamento de la prueba, que eso me estoy olvidando. Estoy un poco apurado por el tiempo y me estoy olvidando cosas. Dígame si es que estoy hablando muy rápido, sino para ir bajando poco a poco. ¿Ya? Me estaba olvidando el fundamento. Es muy importante. ¿Ya? En el punto 3, ¿sí? En la metodología, vamos a hablar del fundamento. ¿Ya? Primero vamos a explicar el fundamento. ¿Qué sucede cuando yo hago reaccionar el plasma del paciente con los reactivos con los que estoy trabajando? ¿Ya? Bueno, como les indiqué, chicos, la prueba es el RPR, ¿sí? Lo que yo voy a detectar es, o son las reaginas, ¿listo? Son las reaginas que tiene mi paciente, ¿sí? Voy a detectar reaginas, ¿listo? Voy en busca de esto. Y esto lo encuentro, obviamente, o lo puedo encontrar en el plasma sanguíneo. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué sucede? Las personas, los laboratorios que producen estos kits, ¿sí? Lo que han hecho es lo siguiente. Han trabajado con unas esferitas, no las esferas de látex, tampoco son las esferas del dragón, ¿no? Estas son las esferas de carbono. ¿Listo? Son unas esferas de carbono, ¿correcto? El reactivo es de color negro, ¿sí? Acuérdense que el reactivo látex en el factor reumatoideo era lechoso, blanco. Este es lo contrario, totalmente oscuro, negro. ¿Listo? Son partículas de carbono. Bien. Y estas personas han estudiado mucho las reaginas. Y una característica de las reaginas es que tienen mucha afinidad por los lípidos. ¿Listo? Por los lípidos, por las grasitas. Entonces, ellos se han colgado de esta característica y ¿qué han hecho? Han colocado en las partículas de carbono algunos lípidos, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar aquí las llamadas, o el llamado colesterol, partículas de colesterol. ¿Listo? Aquí en otro color, pero con la misma forma, ¿ya? Por ejemplo, ahí está, parece la cara de un oso. ¿Listo? Estoy colocando las lecitinas. ¿Listo? Ok. Y también podemos encontrar
las llamadas cardiolipinas. ¿Listo? Bueno, vamos a colocar aquí. Las cardiolipinas. ¿Listo? 3 tipos de lípidos por los cuales las reaginas es muy afín. ¿Listo? Entonces, cuando yo le saque sangre a mi paciente, la coloque en un tubo con anticoagulante para yo obtener, después de centrifugar el plasma, porque requiero plasma, ¿sí? Recuerden, la prueba se llama prueba rápida de reaginas plasmáticas, ¿no? Plasmáticas. Entonces, requiero plasma. Entonces, ese plasma yo lo pongo en contacto con las partículas de carbono, que son el reactivo, ¿no? Y obviamente, si es que tengo yo estos anticuerpos llamados reaginas, ¿sí? Si mi paciente presenta reaginas, pues estas reaginas se van a unir específicamente a estas partículas de lípidos, ¿verdad? Y al unirse a los lípidos, pues las partículas de carbono van a ser mucho más densas, más pesadas, y esa densidad va a permitir que caigan hacia el fondo del tubo y formen una precipitación. ¿Listo? Solamente cuando se une con el anticuerpo llamado reagina. ¿Correcto? Entonces, para evidenciarlo, yo tendría que poner, no sé, en un tubo, ¿sí? En un tubito, tendría que colocar las partículas de carbono, ¿verdad? ¿Correcto? Y tendría que colocar las reaginas. Y cuando estas se unen, ¿qué voy a evidenciar? Voy a evidenciar la formación de 2 fases, ¿sí? Voy a evidenciar aquí las partículas de carbono que están unidas a las reaginas y han precipitado, ¿sí? Versus otro tipo de, o una segunda fase, que es una fase líquida, ¿no? Donde voy a encontrar otros anticuerpos, proteínas, qué sé yo, que hay en nuestro plasma. Pero las partículas de carbono vamos a encontrarlas aquí abajo. Y esto se llama inmunoprecipitación. ¿Listo? Es la forma de cómo yo puedo evidenciar mucho más claro la inmunoprecipitación. Bien, ¿se entendió por favor el fundamento? ¿Cómo es que trabajan las reaginas cuando se unen con partículas de carbono que tienen adheridos lípidos? ¿Sí? Sí, Ok, gracias. Entonces, ahora sí me van a entender mucho mejor esto, ¿no? ¿Qué habíamos dicho que contienen las partículas de carbono? Lípidos. Lípidos, ¿verdad? Lípidos, doctor. Ajá, lecitina, cardiolipinas y el más conocido, el colesterol. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué contendrá el control positivo? reaginas. Bien, reaginas, correcto. Reaginas, muy bien. El control negativo puede tener cualquier anticuerpo, cualquier proteína, incluso agua, como les dije la otra vez, mientras no contenga reaginas ni nada que pueda reaccionar con las partículas de carbono. ¿Listo? Entonces le voy a poner agua u otro anticuerpo. ¿Listo? Y la muestra, bueno, no sabemos, puede tener o no puede tener las reaginas presentes que van a actuar con las partículas de carbono. ¿Listo? Entonces, si ustedes se acuerdan del procedimiento de factor reumatoideo, ¿no? Para el análisis cualitativo, cogíamos una plaquita, ¿sí? Muy parecida a la que estoy dibujando, solo que esa plaquita era de fondo o de color negra, ¿verdad? Esta de aquí es una placa de color blanca, ¿listo? De color blanca. Obviamente para que haga contraste, porque las partículas de carbono son de color negro, ¿correcto? Entonces también están marcadas 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Entonces, lo primero que se hace, ¿sí? Primero es añadir el carbono, ¿correcto?
20 microlitros o una gota, ¿no? ¿Correcto? Entonces añadimos allí la partícula de carbono, ¿correcto? Luego añadimos los controles. Segundo, controles. Perdón, solamente en el primer y segundo pozo, que son control positivo y control negativo. ¿Listo? Entonces, control positivo, control negativo de ambos, 20 microlitros o una gota. ¿Listo? Y finalmente colocamos las muestras, ¿verdad? Tercero, muestras también 20 microlitros o una gota. Entonces, aquí, aquí y aquí. ¿Correcto? El plasma, obviamente. ¿Sí? Entonces, lo que nos queda es moverlo, ¿sí? Mezclarlo, ¿correcto? Y obviamente, ¿qué va a pasar en el primer pozo? Va a haber una reacción. Y esa reacción va a ser demasiado parecida a una inmunoaglutinación. ¿Pero qué está pasando? Está precipitando, ¿no? ¿Por qué, profesor, no puedo hacer en los tubos, ¿no? ¿Por qué no puedo tener, no sé, pues 4 tubos, ¿sí? Aquí, y colocar las muestras de control positivo y negativo? Porque en cada uno de los tubitos, para que se pueda evidenciar lo que les he graficado aquí, yo debo colocar como mínimo 1 ml de carbono, más 1 ml de plasma, ¿verdad? O de control positivo, ¿sí? Y el kit, lo único que, el volumen que viene es 1 ml. Entonces me estaría gastando para una prueba todo el kit, ¿no? Para una sola prueba, ¿no? Entonces no es conveniente. Por eso es que se reducen los volúmenes y se trabaja con esta placa, ¿no? Donde usa solamente 20 microlitros. Entonces, esta aglomeración que se parece mucho a la inmunoaglutinación es la precipitación. ¿Listo? No se van a confundir. Y, por favor, esto en un tubito sería la formación de mi precipitado. ¿Listo? Y aquí otra fase. ¿Listo? Solamente voy a observar el precipitado allí. ¿Sí? Por un tema más que todo de no gastar reactivos, ¿no? Entonces, el control negativo obviamente no va a reaccionar, ¿sí? No va a reaccionar por ningún motivo. Y bueno, las muestras, imaginemos que la 3 reaccionó y la 5 también. ¿Listo? Así es que los demás no lo han hecho. Y quedó allí. ¿Sí? Entonces la forma de poder informe de resultados sería muestra 3, ¿no? Sería RPR positivo o también llamado reactivo. ¿Listo? O informas como positivo o informas como reactivo. Nunca positivo o reactivo. ¿Listo? Mejor voy a colocar aquí el O. ¿Listo? Muestra 4, ¿sí? RPR negativo o no reactivo. ¿Sí? Muestra 5, RPR positivo o reactivo, ¿no? Y la muestra 6, RPR negativo o no reactivo. ¿Listo? Esa es la forma de hacer el informe o el resultado de mi análisis cualitativo para identificar las reaginas. ¿Listo? Pasamos al segundo análisis.
¿no? El segundo Solo una análisis, pregunta. dígame, Doctor, era 20 en la microlitros. diapositiva anterior. Microlitros. Y una gota, creo. O gota, ¿no? Es 20 microlitros Ya. o una gota, ¿no? Una gota equivale a 20 Gracias, doctor. microlitros. ¿Ya? Entonces vamos a colocarlo aquí mejor O, porque no es y gota. Aquí es una gota. 20 microlitros o una gota, ¿no? O una gota, o una gota. Listo, muy bien. Entonces, vamos al análisis semi-cuantitativo, perdón. ¿Listo? Semi-cuantitativo. Bien. Ok, para este análisis semi-cuantitativo, igual, solo los positivos del cualitativo, ¿no? Ustedes ya me entienden a qué me refiero, ¿sí? Entonces, de igual forma voy a proceder, ¿no? Agarro la plaquita, hago mis diluciones seriadas, si recuerdan, ¿sí? Diluciones seriadas, ¿no? Entonces cojo 6 tubitos, 2, 3, 5 y 6 tubos, ¿no? Y a todos les agrego 100 microlitros de suero fisiológico, ¿no? Les agrego allí 100 microlitros de suero fisiológico, ¿sí? Seguidamente, al primer tubo le agrego 100 microlitros de plasma, el plasma positivo del paciente que salió en el análisis cualitativo, ¿no? Entonces, añado allí, mezclo bien, recuerden, saco 100 y paso 100 microlitros, ¿no? Mezclo, saco 100 y coloco 100, ¿no? Saco 100, coloco 100, ¿verdad? Lo mismo que hicimos en las diluciones seriadas para factor reumatoideo, ¿sí? Entonces, lo que hice son diluciones seriadas, las cuales tengo dilución al medio o 1 en 2, 4, 8, 16, 1 en 32 y 1 en 64, ¿no? ¿Listo? Te puedes extender, sí, máximo hasta 256. ¿Listo? Podrías extenderte. Bien. Listo, chicos. Entonces, una vez que tenemos esto, ahora sí sacamos la plaquita, ¿no? Sacamos la plaquita. Y nuevamente, ¿no? Colocamos la muestra, ¿no? Tubo 1, aquí 20 microlitros del tubo 2, del tubo 3, del tubo 4, tubo 5, tubo 6, ¿no? Entonces, primero, sí, la muestra, ¿no? Muestra por pozo, ¿correcto? 20 microlitros, ¿correcto? Luego, ¿qué hacemos? Añadimos, segundo, añadir el carbono, también 20 microlitros, ¿sí? Añadimos allí. Y mezclamos, ¿no? Y de repente también empieza a aglutinar en el primero, aglutina en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto. En el sexto ya no aglutina, ¿listo? Ya no aglutina en el último tubo. ¿Listo? Ya no aglutina en el último tubo. Bien, entonces nos acordamos cuál es este pozo, ¿sí?
y vendría a ser este de aquí, ¿verdad? Muy bien. Resultado. RPR, 1 en 32, o igual mejor para que no haya confusión, o esa es la forma. ¿Listo? Lo informo con el título, ¿no? Acuérdense que eso es el título. Ya no mezclo con con la sensibilidad del ensayo, ¿correcto? No hay unidades en este tipo de examen. Solamente reporto el título, el último título donde ha precipitado mi muestra, ¿no? Que sería este de aquí, que corresponde al quinto tubo. ¿Listo? Al quinto tubo, ¿no? Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? El último donde aglutinó, donde reaccionó. ¿Correcto? Pregunta. Si tengo aquí, ¿correcto? Una solución más concentrada y aquí en el último tubo una solución menos concentrada, ¿sí? Más concentrada, menos concentrada. Pregunta, ¿dónde yo puedo evidenciar, en qué títulos yo puedo evidenciar un mayor compromiso de la enfermedad? O sea, la enfermedad que está más aguda, está más con mayor cantidad de carga bacteriana, en este caso, ¿no? Del Treponema pallidum. ¿Dónde encontraría? En títulos menores, títulos intermedios, títulos mayores, ¿qué dicen ustedes? Títulos mayores. Títulos mayores, dice Daniela. Daniela, ¿por qué títulos mayores? O sea, es que usted nos dice que cuando haya demasiada infección, entonces, como el método se trata de diluir, al final, aunque haya diluido 6 veces, igual va a presentar ese precipitado, entonces, por eso creo yo. Ok, gracias Daniela. Más que desee que tenga otra idea o que apoye a Daniela, no sé. Ay, bueno, entonces, Daniela Loaiza. Bien, Daniela, entonces lo que dice usted es correcto, ¿no? Vamos a encontrar una enfermedad más expuesta, más crónica, por así decirlo, en títulos mayores. ¿Listo? Porque por más que vayamos diluyendo la muestra, ¿sí? Siempre va a ser detectable, ¿no? O sea, hay gran cantidad, es tal cantidad de Treponema pallidum que está infectando al paciente, que mientras yo siga diluyendo y diluyendo, pues voy a encontrar presente siempre la reacción de precipitación. ¿Listo? Bien, entonces esa es la idea, ¿ok? Les mencionaba lo siguiente. Les había dicho que el RPR, que se trabaja por inmunoprecipitación, es una prueba que se caracteriza por tener baja sensibilidad, ¿sí? Pero también baja especificidad, ¿sí? Baja o menor especificidad. ¿Listo? Y les había colocado yo un asterisco para que hablemos de ello, ¿sí? Recordemos que esta baja especificidad nos va a llevar a que tengamos resultados falsos positivos, ¿no? Falsos positivos. Más que todo los falsos positivos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se opta para poder tener una prueba o un resultado más robusto y que yo pueda dar un mejor diagnóstico? Pues debo recurrir a mis pruebas treponémicas para confirmar, ¿sí? Para confirmar
o los resultados de las no treponémicas. Vamos a escribirlo bien. ¿Listo? Entonces, siempre confirmar con una prueba treponémica el resultado de la no treponémica. Bien. Las pruebas treponémicas, ¿sí? Acuérdense que les había mencionado que las pruebas treponémicas usan regiones proteicas de treponema pallidum, ¿sí? Ojo, esto es muy importante, ¿sí? Son mucho más específicas y sensibles, ¿no? Entonces voy a explicar una de ellas cómo trabaja para que me entiendan a lo que quiero. La mayoría de pruebas treponémicas, ¿sí?, se realizan sobre una fase sólida. ¿Listo? Son hechas en el laboratorio, ¿correcto? Normalmente son vasitos o pocitos muy pequeñitos, donde entran máximo 100 microlitros. Entonces, o simplemente son láminas portaobjetos, ¿correcto? Donde se fija la muestra, donde se han fijado ciertas moléculas, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede allí? Lo que hacen es lo siguiente. En esta fase sólida, lo que hacen es esto, ¿sí? Colocar allí antígenos, ¿sí? Adherir antígenos. O sea, ¿a quién están adhiriendo allí? Están adhiriendo a proteínas, ¿sí?, de treponema pallidum. ¿Listo? Los llamados antígenos, ¿sí? Entonces se han adherido allí las proteínas. Esa proteína del treponema pallidum debe de ser detectada por anticuerpos, ¿no? El antígeno es detectado por el anticuerpo. En este caso, ¿quién será el anticuerpo? Las reaginas que produce el paciente enfermo. ¿Listo? Ok, entonces, tengo yo mi reagina aquí. ¿Dónde estás? Esto aquí, aquí. Tengo la reagina. ¿Correcto? Sí, tengo esta reagina, que sería el anticuerpo. Reagina paciente con sífilis. ¿Listo? Entonces, yo he añadido con mi plasma, ¿no? He añadido el plasma a este medio y si es que tengo yo la reagina, pues va a unirse específicamente con el antígeno, ¿sí? Reacción antígeno-anticuerpo, ¿correcto? Profesor, pero ¿cómo sé que ha habido una unión específica? ¿Cómo lo ha detectado específicamente? Ah, es que luego se le añade un fluoróforo, ¿no? Como una banderita que se pega específicamente a las reaginas. Esto es un fluoróforo. Y este fluoróforo detecta la unión específica antígeno-anticuerpo y cuando la detecta, emite una fluorescencia o un cambio de coloración que es detectada por el equipo. Simplemente visualmente veo un cambio de color donde digo, ah, ya, listo, hay una reacción de por medio, se ha reconocido el antígeno con el anticuerpo. Hay anticuerpos en este paciente llamados reaginas, el paciente es positivo para RPR. ¿Listo? ¿Qué tiene que ver esto con los falsos positivos que les explicaba, las pruebas treponémicas, etcétera? Imaginemos que tenemos un paciente, ¿sí? ¿Sí? ¿Correcto? A ver, veamos. A ver, los señores que nunca hablan. Señores, no creo que vayan a negar a su enamorada. ¿Quién tiene enamorada, por favor? Rápidamente.
Estamos solos, Doc. Ya, Rolando. Listo, gracias. Muy bien. Rolando, lo vamos a poner de ejemplo, por favor, ¿ya? Solo es como un ejemplo. Entonces, Rolando, ¿no? Ya terminó su carrera, ya hizo su residencia, ¿no? Se fue todavía al exterior a hacer otra especialidad más, ha regresado, ¿no? Sigue con su enamorada, no sé si la conoció en la universidad o es de otra, también estudia medicina, estudia otra cosa, no sé. La cosa es que, fiel a la causa, como todo hombre, Rolando se va a casar con su enamorada. ¿Listo? Entonces, inician con el matrimonio civil, obviamente, ¿no? Entonces, Rolando dice, bueno, cumpliendo con la ley, vamos a casarnos por lo civil, pero cuando acuden al municipio les dicen, señores, ustedes tienen que hacerse una prueba de VIH y la prueba RPR para detectar sífilis, ¿no? Sífilis, y esto es SIDA, ¿verdad? Listo. Son dos pruebas que nos piden sí o sí para podernos casar en un matrimonio civil. ¿Listo? Igual a la futura esposa, ¿no? Entonces, Rolando va todo contento, ¿listo? Pero para esto, antes, Rolando tenía que ir muy temprano, ¿no? 8 de la mañana, y Rolando, pues, no aguantó el hambre y se comió 2 sándwiches con chicharrón, ¿no? Con sus camotes, con 2 tazas de café, ¿correcto? Eh, y se fue así a hacerse sacar la muestra, ¿no? Le sacan la muestra, ¿no? Separan el plasma de Rolando y le envían a su correo los resultados, ¿sí? Tenemos VIH negativo o no reactivo y RPR positivo o reactivo. ¿Listo? Entonces, Rolando ve a primera vista el resultado y se sorprende mucho, ¿no? Y dice, no puede ser, ¿dónde me he contagiado? Si solamente, si siempre he sido fiel, ¿no? No sé qué pasa. Y se pone bastante nervioso, la llama a su enamorada, a su novia, ¿no? Le dice, su novia se asusta y le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo casarme contigo porque nos podemos contagiar, ¿cómo va a salir nuestros hijos? Y le hace todo un problema, ¿no? Rolando, desesperado, ya había gastado no sé cuánto dinero en el futuro matrimonio, no sabía qué hacer, estaba perdiendo el amor de su vida. ¿Qué pasaba? Pues que la técnica RPR, ¿sí? ¿Qué hacía? Tengo mis partículas de carbono, ¿no? Acuérdense, carbono, tienen expuestas ahí las cardiolipinas, las lecitinas, lo que fuese, y Rolando en su plasma, ¿sí? En su tubito donde está el plasma, él no tenía ningunas reaginas presentes. ¿Qué sucede? Él tenía gran cantidad de triglicéridos, producto de los 2 panes con chicharrón que se había comido momentos antes. Y lamentablemente esta prueba de RPR, ¿sí? Como no es específica, cualquier cosa se puede unir a estas partículas lipídicas. Por ejemplo, los triglicéridos, ¿sí? Los triglicéridos se van a unir y ¿qué va a suceder? El carbón va a precipitar porque va a pesar más y va a reaccionar. Finalmente el laboratorista dice reactivo o positivo porque está viendo una reacción favorable. ¿Listo? Por eso es que son inespecíficas. ¿Listo? No me sirven mucho, me pueden dar falsos positivos, ¿no? Entonces, Rolando lo que tendría que hacer, ¿no? Es hacerse una prueba treponémica para poder concluir con este resultado si es que es verdadero o falso, ¿no? Entonces, va y se hace hacer una prueba treponémica, ¿no? La prueba treponémica está aquí, como les están viendo ustedes. Este es un resultado positivo, ¿no? Positivo. ¿Correcto? Veamos la prueba de Rolando, ¿sí? Entonces, añadimos el plasma de Rolando en el medio donde están los antígenos esperando las reaginas, pero Rolando solamente tiene otros tipos de anticuerpos, ¿sí? ¿No? Otros tipos de anticuerpos y tiene a los triglicéridos de por medio. ¿Listo? Entonces, ninguno va a encajar. Obviamente, cuando yo coloque mi fluoróforo, que es el que detecta, ¿no? El fluoróforo se va a quedar allí suspendido en el medio
no tiene con quién unirse y no hay reacción de por medio, no hay una coloración que evidencie la unión específica, sale mi resultado negativo, ¿no? Y por gusto, la futura novia o la futura esposa le dijo de todo, ¿no? El pobre Rolando sonríe todo malévolo y dice, ahora viene mi venganza, ¿no? Bueno, entonces, chicos, ¿qué tiene que ver la especificidad? Ahí está muy claro, ¿no? Acuérdense nuevamente cuando les hablé especificidad igual a hombres, ¿no? Miren los triglicéridos en un paciente con... Imagínense, paciente que haya consumido una dieta rica en grasas anteriormente y se haga hacer la prueba de RPR, pero este paciente sea un paciente positivo, ¿no? Entonces, miren, tenemos ahí las partículas de grasa que pueden interaccionar, como interaccionan con las partículas de carbono. Pero, ¿qué sucede? Este antígeno de aquí solo se va a unir con el anticuerpo específico, ¿sí? Entonces, no va a poder reaccionar, ¿correcto? Lo mismo que sucede aquí, ¿no? Entonces, solamente ese paciente, como es positivo, por más que tenga los triglicéridos allí, va a tener la reagina, ¿no? Esta reagina. Y la reagina es la que se va a unir. Entonces, hay una mayor especificidad, ¿no? El antígeno está hecho para ser unido específicamente a la reagina, ¿no? Imagínense, este es el hombre, el antígeno, la reagina es la dama, ¿no? Y como es especificidad, los hombres somos específicos, pues por más que haya otras mujeres por los lados, el hombre siempre va a ver a su futura enamorada, novia, esposa, ¿correcto? Y solo se va a quedar con ella, solo se va a unir a ella, ¿no? Las demás, pues para el otro año será, ¿no? Es así como funciona la especificidad en estos temas, ¿sí? Específico para una molécula a la que ha sido creada, para la que va a detectar. ¿Hay X moléculas más? No me interesa, no van a reaccionar jamás porque es muy específico. A eso llamo pruebas más específicas. ¿Listo? ¿Se entendió, por favor, lo que estoy explicando? ¿Nos perdimos? ¿No concuerdan con algo? Sí, doctor, se entiende. Se entendió, correcto, muy bien. Listo. Entonces, ya para terminar esta explicación, llegamos a la actividad. Voy a hacer como una línea del tiempo. ¿Listo? Que va de menos a más. Entonces, aquí tengo la prueba de RPR, que es por inmunoprecipitación. Luego tengo BDRL, ¿sí? Luego tengo la prueba de TPHA. Luego tengo la prueba de FTA-ABS. Luego tengo las pruebas de Western blot. Luego tengo PCR y QRT-PCR. ¿Listo? Si quiero ser un poco más específico o más diferenciar ello, aquí tengo las no treponémicas y aquí tengo las treponémicas. Y estas son obviamente las moleculares. ¿Listo? Entonces, esta es la línea de tiempo donde podemos verificar desde la técnica menos específica, menos sensible, a la técnica más específica o más sensible, ¿no? De la menos compleja a la más compleja, ¿sí? De las que no son diagnósticas a las que son diagnósticas, ¿no? Las treponémicas y las moleculares son diagnósticas, ¿correcto? Entonces, esa es la idea de cómo podemos ir pidiendo las pruebas y viendo su grado de complejidad. ¿Listo? Bien. Entonces yo ya he terminado con la explicación. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar en nuestra guía práctica. Tenemos el caso clínico número 2. ¿Listo? El caso clínico número 2. ¿Sí? El caso clínico está debajo de la práctica 6, ¿correcto?
Por favor, lo vamos a leer, ¿sí? Es 235, 250, nos volvemos a encontrar para discutir el caso clínico. ¿Listo? Entonces, trabajen en forma individual, porque es bastante sencillo también. ¿Listo? Entonces, 15 minutos para que puedan leer sin ningún problema. ¿Listo? Ok, entonces empezamos, por favor. Doctor, una consulta. Dígame. ¿Tiene algún nombre específico el fluoróforo fluorescente? Porque supongo de que también se puede usar una técnica parecida para otras enfermedades y Sí, que no claro. necesariamente sea una reaginina. Ajá, sí, está bien. Bueno, el fluoróforo no es tal cual lo he dibujado, ¿no? Es simplemente para que lo puedan, eh, más que todo, una forma de comprensión. Pero los fluoróforos son unos anticuerpos también. Finalmente es un anticuerpo, ¿listo? Que tiene adherido el fluoróforo. Entonces, ese anticuerpo es un anticuerpo específico que se pega al primer anticuerpo, ¿no? Que está aquí, ¿no? Entonces, algo así. Entonces, el anticuerpo está hecho para reconocer a la reagina, ¿listo? Para reconocer una región de la reagina, ¿sí? Esto se llama anticuerpo, ¿no? Y el fluoróforo puede ser la proteína GFP, por ejemplo, ¿no? La proteína verde fluorescente, ¿no? Puede ser la biotina, también. No interesa mucho qué fluoróforo yo le coloque. Puede florecer verde, puede florecer amarillo, puede florecer rojo. Lo importante es el anticuerpo, ¿no? Este anticuerpo que yo coloco, que es el encargado de reconocer una porción del primer anticuerpo que he añadido, que es la reagina del paciente, ¿no? No les he explicado esto específicamente porque cuando hagamos inmunofluorescencia, allí les voy a explicar paso a paso de qué está. ¿Listo? Pero esto es lo que diferencia, vamos a llamarle, esa es la diferencia de tu pregunta, ¿no? Este puede ser el anticuerpo para sífilis, ¿listo? Este de aquí puede ser el anticuerpo con el mismo fluoróforo, pero para, no sé, detectar rabia, ¿listo? Entonces son distintos. Este puede ser el anticuerpo para detectar anticuerpos antinucleares, ¿listo? Y utilizo el mismo fluoróforo, la misma proteína GFP para los tres, pero lo diferente es el anticuerpo al que está pegado el fluoróforo. Pero eso lo vamos a ver en las siguientes prácticas, ¿ya? Solamente es para que ustedes puedan tener una ilustración. Listo, chicos. Entonces, Gracias. 2:50 nos volvemos a encontrar.
Listo, chicos, a ver, vamos a adelantarnos un poquito y vamos a empezar con el caso clínico, ¿sí? Bien, entonces dice antecedentes, paciente de sexo femenino, 40 años, procedente de la ciudad de Camaná, casada, ama de casa, 2 hijos, motivo de la consulta, lesiones en piel de 15 días de evolución, refiere no presentar fiebre. Antecedentes patológicos, hace 4 semanas presentó una lesión genital ulcerada, sin dolor, a la que mejoró sin tratamiento. También refiere que su esposo presentó un cuadro similar, acudió al centro de salud, desconoce el tratamiento que se le ha realizado. Antecedentes personales, hipertensión arterial, en tratamiento, niega infecciones de transmisión sexual, pareja estable, no uso de métodos de barrera, ¿no? Examen físico, lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona, buen estado general, piel y mucosas, lesiones en piel tipo maculopápulas, eritematosas, pruriginosas, menores a 1 centímetro de diámetro, no confluentes a nivel de tronco, miembros superiores e inferiores, comprometiendo palmas y manos. Bucofaringe sin lesiones, resto de los exámenes sin ningún problema, ¿no? Resultados de laboratorio, hematocrito, hemoglobina normal, un hemograma normal, glucosa, creatinina normal, virus de la inmunodeficiencia humana, no reactivo o negativo, virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C, no reactivo, y RPR, título 132. ¿Listo? Bien. Por favor, 3 personas que deseen participar en este caso clínico. Bien, Daniela, Jacqueline y Brenda. ¿Listo? Luego Sara y Gabriel. ¿Listo? Luego Sara y Gabriel, ¿ya? Entonces tenemos 5 personas. Jacqueline, Daniela, Brenda, Sara y Gabriel. Ok. Empecemos con Brenda. Brenda, por favor, ¿me podría indicar una característica que, de los antecedentes que sea bastante relevante? Lesiones en piel de 15 días de evolución. Lesiones en piel de 15 días de evolución. ¿Por qué cree usted esto? Porque como hemos ido estudiando, normalmente esto puede ser como que un síntoma de esta enfermedad, porque como nos explicó de que iban subiendo las lesiones, al principio eran tipo genitales y ya luego podían expandirse a otros lados. Ok, ya muy bien, gracias. Jacqueline, otra característica que le haya, que sea para usted bastante importante en los antecedentes. Doctor, yo creo que con referente a los antecedentes patológicos, creo que es bastante indicativo lo que dice lesión, que hace 4 semanas presentó lesión genital ulcerada y que también no usó un tratamiento, un método de barrera, y que su esposo también presenta lo mismo. Ya, el esposo presentó un cuadro similar. Ujú. Ok, y no utilizó un método de barrera, dice Jacqueline. Ok, gracias, Jacqueline. Daniela, ¿qué dice usted? De acuerdo con sus compañeras, ¿qué más aumentaría? El examen físico. En cuanto a los antecedentes, creo que mencionar que estas ulceraciones no tuvieron dolor es muy característico de los chancros. Y en cuanto a los exámenes físicos, bueno, que estaba lúcida y orientada, lo que significa que no hubo compromiso del sistema nervioso central. Después, ¿qué más? Ya que las lesiones de forma maculopapular se encontraron en tronco y en los miembros superiores, lo que nos indica que sería una sífilis terciaria o de tercer grado. Ok, listo, muy bien, gracias. Listo. Entonces, en un momento, Sara y Gabriel, ¿listo? Listo, entonces sus compañeras, chicos, como han podido ver, básicamente nos han resaltado al 100% los síntomas que podrían indicarnos que es un cuadro de sífilis, ¿no? Podría
¿podría existir otro tipo de enfermedad infectocontagiosa o venérea? Sí podría ser, pero eso lo vamos descartando con el examen físico cuando se pudo observar las lesiones, ¿listo? Lesiones muy características de un tamaño muy pequeño, ¿listo? Pero vamos desde arriba, lesiones en piel de 15 días de evolución, ¿listo? Ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido aumentando, ha ido migrando estas evoluciones, perdón, estas lesiones, ¿correcto? En el análisis o antecedente patológico, dice, hace 4 semanas presentó la lesión, ¿no? Entonces, 4 semanas atrás, la primera lesión que apareció fue a nivel de los genitales, ¿no? Eh, y luego ha ido incorporándose en otros lugares, ¿correcto? Entonces ya también me voy dando una idea de que esto está avanzando, ¿listo? Y no solamente se aloja a nivel de genitales, ¿listo? Como dijo Daniela, propio de los chancros, no hay dolor de por medio, ¿listo? Pero por eso muchas personas que se contagian de sífilis ni siquiera se dieron cuenta que tenían sífilis y el sistema inmunitario respondió muy bien y sin ningún tratamiento se pudieron curar, ¿no? Otra cosa que informa Jacqueline es, refiere que el esposo presentó un cuadro similar, ¿no? Entonces, indica al médico que el esposo también había tenido estos mismos problemas, entonces ya por ahí va que este tema es más que todo un tema, un contagio sexual, ¿verdad? Un contagio sexual. Y al no haber un método de barrera, ¿no? El uso del preservativo, por ejemplo, pues obviamente este contagio es mucho más evidente y rápido, ¿no? Bien. Lo que dijo también Daniel es muy importante, lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona, ¿no? Entonces, las lesiones no han llegado a afectar el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, eso también es un buen dato conocer, ¿listo? Y las lesiones que les menciono, y cómo ha ido evolucionando, hacia dónde ha ido migrando estas lesiones, pues nos hace pensar que, como dijo Daniela, podríamos tener una sífilis terciaria, ¿no? Podría ser. Bien. Sara, por favor, si nos puedes ayudar con los resultados del laboratorio. ¿Por qué cree usted, Sara, que aparte del hematocrito, hemograma, hemoglobina, glucosa, creatinina, que han salido todos normales, ¿por qué se le pide una prueba de VIH, una prueba de hepatitis B, hepatitis C? Porque el VIH y la hepatitis B y hepatitis C son enfermedades infecciosas, se podría decir. ¿Ya? ¿Y qué también? ¿Qué más? ¿Cómo se transmiten estas enfermedades infecciosas? Uno de los caminos de transmisión, ¿cuál es? La sexual. Vía sexual, ¿no? Entonces, Ujú. probablemente para descartar también y ampliar más el panorama de mi paciente, ver si es que mi paciente también está infectado con VIH y hepatitis, que es lo más, a nivel de las enfermedades infecciosas, las más agudas, entonces también se le piden esos exámenes para corroborar si es que tendría esta afección. ¿Listo? Sara, gracias. Y Gabriel, ¿qué me puede decir de este RPR, de este resultado de RPR, y qué le recomendaría a usted a su paciente eh, según los resultados del laboratorio? Que se encuentra en un estadio muy avanzado y que debería comenzar de una vez con el tratamiento. Ya, entonces usted le daría bastante caso al RPR, que ha reaccionado en el título 32. ¿Haría algo Ah, más usted? no. Bueno, que no está muy avanzado, disculpe, pero que igual, que de una vez se haga el tratamiento. ¿Le pediría algún examen más? Sí, para descartar otras enfermedades que tengan que ver con las lesiones, como por ejemplo la clamidia, que también tiene estas lesiones y no Ah, son dolorosas, ok. o otras que también producen eso. Ya, gracias, Gabriel. ¿Alguien más que desee participar, por favor? Melanie, vamos a darle oportunidad a Melanie. Doctor, Dígame.
sería que se hagan pruebas no treponémicas, porque como usted mencionó, eso puede dar falsos positivos. O sea, el ¿Qué RPR prueba no... haría usted? Disculpe. ¿Qué tipo de prueba se haría? No treponémicas. ¿No treponémica? No, treponémicas. Porque es que el RPR no... Treponémicas son RPR y BDRL. Disculpe, doctor, no lo escucho bien. Le digo que la prueba o las pruebas no treponémicas son BDRL y RPR. Ya, entonces serían treponémicas para descartar falsos positivos que podría dar el RPR. Ya, gracias. Alejandra, ¿qué dice usted? O sea, como dijo mi compañera, las treponémicas, porque, o sea, primero se hacen, bueno, en mi opinión se deberían hacer primero las treponémicas antes de las no treponémicas, porque las no treponémicas nos pueden dar, como usted dijo, falsos positivos, y después se hacen las treponémicas para confirmar las no treponémicas, como serían la que usted dijo, la FTA, ABS, ¿cuál más? La de TPHA. Westerblot, Westerblot. Ok. y otra más que no me acuerdo bien el nombre. TPHA. Y Ok. creo que también la de PCR, que es más la que nos confirmaría eso que estamos viendo. Ok, está bien. Listo. Muy bien, chicos. La idea es la siguiente, ¿no? En cuanto a los exámenes y ya finalizando con el paciente, ¿no? Vemos el examen físico, vemos los antecedentes, vemos los exámenes de laboratorio. Entonces, tiene un título 32. Entonces, lo que decía Gabriel estaba bien al inicio, ¿no? Que si vemos este examen, estaríamos indicando que la sífilis está bastante pronunciada, ¿listo? Porque está aglutinando prácticamente en el penúltimo título, ¿listo? O precipitando en el último título, perdón. Pero para confirmar este dato, ¿sí? Yo le diría que habría que hacer una prueba treponémica, ¿listo? Una prueba treponémica para corroborar que este RPR no sea un falso positivo, ¿no? Entonces, ya con la prueba treponémica, cualquiera de ellas, FTA, la TPHA o Westerblot, pues ya me indicaría a ciencia cierta que estamos frente a una sífilis de por medio. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, ya para terminar, para esta práctica, ¿sí? Para esta práctica no hay que presentar ningún trabajo, ningún taller, ningún cuestionario, ¿ya? La siguiente práctica sí vamos a trabajar. Así es que eso sería todo de mi parte. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? Ok, entonces el próximo miércoles nos estamos reuniendo otra vez para trabajar con inmunocromatografía. Probablemente, ¿sí? Les mande información acerca de las pruebas rápidas de COVID-19 en español, más que todo, para que puedan leer y puedan venir con un poquito más de base, ¿ya? Si no, igual yo explico durante la práctica todo lo que tenga que ver con las pruebas rápidas de COVID-19, que es lo que necesitamos saber hoy en día. Bien. Listo, muy bien. Entonces, eso sería todo. Cuídense, muchas gracias. Que les vaya bien. Nos vemos mañana. Doctor, una pregunta, disculpe. ¿Podría subir las diapositivas explicadas de la primera y de esta clase, por favor, al Blackboard? Me había olvidado. Ya. Voy a anotarlo aquí. Gracias, Sol, por hacerme acordar. Ya, doctor, gracias. La segunda. Ya, lo voy a hacer ahora. ¿Ya? Listo. Gracias. Nos vemos entonces la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.